Hola, nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalco, ITESCO. Somos de la Ingeniería Petrolera. Hoy vamos a hablar sobre tipos de perforación en la industria petrolera. Mi equipo está integrado por Ramos López de Dona Belén, Remigio Pavón César Augusto, Reyes Cortés, Génesis Andrea, Vázquez González Daniel. Tenemos que tener en claro qué es el petróleo. Siempre lo hemos escuchado como algo que sostiene a una economía, un recurso no renovable en un medio por lo cual podemos obtener medicinas, utensilios, energía, etcétera. Sin embargo, casi no escuchamos cuántos tipos de petróleo existen, cómo se extraen, cómo se transporta y el petróleo, cómo se transporta el petróleo. Algo muy importante como es lo difícil de localizar el petróleo o un yacimiento y lo otro más importante, qué difícil perforar un pozo. Bueno, la perforación de un pozo puede ser definida tan simple como hacer un agujero, pero sin embargo es una tarea bastante compleja y delicada, por lo que se debe ser planteada y ejecutada de tal manera que sea efectuada en forma segura y que produzca un pozo económico y útil. Bueno, el petróleo proviene de la palabra latín petroleum, de petra, piedra, y eulum, aceite, que significa aceite de piedra. El petróleo es una mezcla en el que consiste la fase sólida, líquida y gas, teniendo un color que varía entre el ámbar y el negro. Composición de los hidrocarburos. Bueno, el petróleo es un conjunto de hidrocarburos o carburos del hidrógeno, es decir, una sustancia de origen orgánica compuesta por átomos de carbono e hidrógeno. La característica principal de los átomos de carbono es residir la capacidad de combinarse entre sí para formar cadenas y anillos estructurales moleculares complejas. Una unión entre los átomos puede ser simple o covalente, o hasta múltiple. Los hidrocarburos, de acuerdo a su regla estructural, se pueden clasificar en dos partes o en dos tipos, de cadena abierta y cadena cerrada. Y conforme a tipos de enlaces de los átomos de carbono, y conforme al tipo de enlace entre los átomos de carbono en la molécula puede ser saturada o no saturada. Hidrocarburos saturados son aquellos donde uno de los átomos de carbono tiene una cubierta de un enlace con un átomo de hidrógeno unido para ligadura simple. Estos hidrocarburos son estables y no reaccionan fácilmente. Esto quiere decir, que no reaccionan fácilmente. De acuerdo al tipo de cadena se divide en alcanos, ios alcanos y alicíclicos. Hidrocarburos no saturados son aquellos donde los átomos de carbono muestran un enlace covalente y se divide en alquenos, alquinos y aromáticos. Bueno, vamos a ver el origen del petróleo. Las distintas teorías sustentadas para determinar el origen del petróleo dado del 1866 a la fecha continua de esta investigación. Sin embargo, los estudios por medio de la información química, geológica y bacteriológica han permitido cancelar muchas teorías. La teoría orgánica, geología del petróleo, que fue hecha por Rodríguez Eduardo en el 2014, es la más aceptada y basada en los principios fundamentales. La transformación química del querógeno y la acción del calor y la presión sobre el querógeno. Bueno, ¿qué es el querógeno? Se forma a través de los cambios químicos de la materia orgánica sintetizada por los vegetales, que se logran preservar. El aporte orgánico más importante proviene de los vegetales superiores en la superficie terrestre y de la filoplancton y zooplancton y bacterias del mar. Bueno, primero que nada vamos a explicar tipos de perforación en la industria petrolera. Para eso tenemos que tener en claro qué es la ingeniería petrolera, qué es un ingeniero petrolero, qué es un yacimiento y dónde se lleva a cabo
los yacimientos o la perforación. ¿Qué es la ingeniería petrolera? Es la rama de la ingeniería que se encarga de estudiar los procesos involucrados dentro de la industria petrolera, tales como la exploración, perforación, producción, transporte, refinación, comercialización del petróleo y gas, así como el almacenamiento de los derivados de los hidrocarburos y las negociaciones. A la vez, se ocupa de evaluar las mejores técnicas para descubrir y procesar los hidrocarburos, de manera que se obtengan los productos derivados o finales, gas o petróleo. De esta manera, la ingeniería del petróleo se encarga de optimizar de cada una de las etapas, desde la obtención hasta la comercialización del hidrocarburo. Bueno, ya vimos qué es la ingeniería. Vamos a ver qué es o qué hace un ingeniero petrolero. Bueno, este ingeniero petrolero es responsable de analizar nuevos yacimientos de petróleo, calcular qué tan rentable es para el proceso de exploración con el área. Si es rentable, entonces supervisa la excavación de los pozos y la construcción de plantas o plataformas de extracción para obtener el petróleo. A continuación te desglosamos lo que el ingeniero petrolero hace en su día a día. Bueno, primero que nada, el punto número 1 es la creación de métodos y análisis para la exploración redituable, factible y ecológica para los yacimientos de hidrocarburos. Número 2, aplicación y diseño de normas y procedimientos en la materia de producción y seguridad laboral para las refinerías. Número 3, realización de cálculos, instalaciones, construcciones y dando mantenimientos a las obras de exploración de yacimientos, tanto como gas o petróleo. Número 4, la supervisión de control de calidad de los procesos y productos, así como la instalación de tratamiento y almacenamiento. También en la selección, manejo y capacitación de los equipos, maquinaria e instrumentos realizados a cada día. Una de las etapas en el área, asimismo para diseñar herramientas de equipo mejores y más capacitados. Número 5 me parece, analizar y gestionar el proceso de producción que permita la comercialización y negociación tanto a nivel nacional como internacional dentro de la industria petrolera. Consultar o asesorar la industria petrolera para la empresa, organizar e instituciones. Bueno, ya vimos lo que hace un ingeniero petrolero. Ahora vamos a ver qué es un yacimiento. Un yacimiento es un cuerpo del subsuelo que exhibe un grado de superficie de porosidad y permeabilidad para almacenar y transmitir fluidos. Las rocas sedimentarias son las rocas de yacimiento más comunes porque poseen más porosidad que las mayorías de las rocas ígneas o metamórficas y se forman bajo condiciones de la temperatura en las cuales los hidrocarburos pueden ser percebados. Un yacimiento es un componente crítico en el sistema petrolero complejo. El origen de los yacimientos petrolíferos. Los yacimientos petrolíferos se originan a partir de los restos fósiles almacenados en el fondo del mar, enterrado con sedimento. Así, al estar expuesto a altas temperaturas, se convierte en hidrocarburos. Cabe recalcar que el proceso descrito en el párrafo anterior dura millones de años, así como los yacimientos de petróleo que conocemos hoy, por ejemplo, se forman a partir de materias orgánicas de la prehistoria. Gracias. Las trampas de los yacimientos, se clasifican en tres tipos: las trampas estratigráficas y las trampas de tipo estructural y las trampas combinadas. Las trampas estratigráficas son las trampas en las cuales los hidrocarburos migran a la superficie a través de rocas porosas hasta chocar con un estrato impermeable que ya no las deja subir más. Las trampas de tipo estructural son aquellas en las que los hidrocarburos se encuentran asociados a pliegues o fallas tales como los anticlinales, los ciclinales y estructuras como los domos de sal.
y hay otras que son las trampas combinadas, las cuales conjugan estos dos aspectos estratigráficos y estructurales. Dejando el tema de los yacimientos, vamos a seguir con la ingeniería petrolera y su campo laboral. El ingeniero se puede desenvolver en el sector energético. Es un campo muy abierto el que tiene el ingeniero petrolero, los cuales uno de los ejemplos de los más conocidos aquí nacionalmente es Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Energía e Instituto Mexicano del Petróleo. También existen empresas privadas de mineras y geotecnia. Uno de los oficios o departamentos donde podría trabajar el ingeniero petrolero son el área de detección de yacimientos, sector de explotación de hidrocarburos, departamento de mantenimiento e instalación, transporte y comercialización, supervisor en materia de protección ambiental y jefe de manejo de residuos. Después de saber qué es la ingeniería petrolera y cuáles son el campo laboral en el cual se puede desenvolver un ingeniero petrolero, seguimos con la perforación petrolera. ¿Qué es la perforación petrolera? La perforación petrolera consiste en la perforación de un pozo que consiste en hacer un agujero a partir de movimientos rotatorios, y en este proceso, en estos movimientos se inyectan fluidos para extraer recortes que hacen los mismos movimientos de roca y de tierra para llevarlos a la superficie y después estudiarlos. Posteriormente de que ya se hizo el hueco, se inserta una tubería de acero y cemento para darle estructura y fortalecer el pozo, y así no se pueda deslavar o no pueda hacer que el agujero se tape. Vamos a hablarles un poco de la ubicación geográfica de los yacimientos que existen en México, las cuales se dividen en tres regiones: región marina, región norte y región sur. La región marina es la que se encuentra ubicada al sureste del país, dentro de la plataforma continental y el talud del Golfo de México. Esta está integrada por dos regiones, la marina noroeste y marina suroeste. La marina noroeste es la que abarca superficie de más de 166.000 kilómetros cuadrados y queda totalmente incluida dentro de las aguas territoriales nacionales. Y la región marina suroeste abarca una superficie de 352.390 kilómetros cuadrados. En la parte sur limita con los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Siguiendo con la región norte, esta es la región más extensa del sistema petrolero de México, que cuenta con más de 200.000 kilómetros cuadrados. Esta se encuentra limitada al norte de los Estados Unidos y al este del Golfo de México, al oeste del Océano Pacífico y al sur con el río Papaloapan. Siguiendo con la región sur, esta se encuentra limitada al norte con el Golfo de México y su superficie es aproximadamente de 390.000 kilómetros cuadrados, y esta comprende con los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y lo que es el sur de Veracruz. Y aquí les mostramos un mapa de cómo está dividido las regiones pues en el mapa. Sobre los tipos de yacimientos petrolíferos que existen. Existen dos tipos de yacimientos, los cuales son los primarios y los secundarios. Los primarios consisten cuando el hidrocarburo se encuentra en la misma roca donde se formó, y en estos existen diferentes capas, las cuales contienen arenas, arcilla e incluso en algunos llega a contener gases naturales. En los secundarios consiste cuando el hidrocarburo se ha formado en una roca, pero se ha ido trasladando una distancia larga hasta su ubicación actual. El traslado de este hidrocarburo tiene una consecuencia, ya que cambia las propiedades del recurso. Siguiendo con el tema de los yacimientos, seguimos con las rocas que están constituidas en los yacimientos, los cuales son las almacenadoras y otra llamada de sello. La roca almacenadora es una roca porosa y permeable dentro de la cual el hidrocarburo ocupa los huecos o poros de la roca a presión y temperatura elevada. Estas magnitudes dependen de la profundidad a la que se localice el yacimiento.
Unos tipos de rocas almacenadas más comunes que existen en los yacimientos son las areniscas, las rocas carbonatadas y otros tipos de rocas llamadas intrusivas y de basamento. Hablando de la roca de sello o tapón, también llamada capa impermeable, es generalmente una roca cuya permeabilidad por reducción de poros va disminuyendo hasta tener un tamaño capilar o inferior. Debido a esto el petróleo no es capaz de fluir como debería de fluir y se queda estancado. Algunos tipos de roca de sello son las evaporitas, las lutitas y las rocas carbonatadas. Mi nombre es Génesis y yo voy a presentar los tipos de pozos petroleros. Está el pozo de exploración. Ese pozo es aquel que se perfora como investigación de una nueva acumulación de hidrocarburos. Es decir, que este pozo se perfora en zonas donde no se había encontrado antes petróleo ni gas. Es la perforación de pozos localizados que se encuentra fuera de los límites de los yacimientos conocidos o que son descubiertos con el objetivo de buscar nuevos horizontes productores arriba o abajo del horizonte productor. Están los pozos de evaluación. Un pozo de evaluación es perforado como una etapa intermedia entre la exploración y la producción para que se determine el tamaño del campo, las propiedades del yacimiento y también cómo van a producir la mayoría de los pozos, ya que en la geología es el área más conocida. La perforación y la terminación de pozos podrá ser mejor diseñada para reducir el mínimo de los yacimientos, de los daños del yacimiento. Estos pozos mejoran la calidad de información para permitir a los geólogos y también a los ingenieros en yacimientos una mejor predicción de la producción a lo largo de la vida de los campos. También están los pozos de desarrollo. El propósito principal de estos pozos en producción a campo ha sido su prioridad, la producción, antes que la toma de datos. Existen diferentes tipos de pozos de desarrollo, los cuales son pozos de producción. Esos son los más numerosos. El objetivo de estos pozos es optimizar la productividad del pozo. Están los pozos de inyección. Estos pozos son los menos numerosos, pero son los más indispensables para producir el yacimiento. En particular, este pozo, hay algunos pozos inyectores que son usados también para mantener la presión del yacimiento y otros para eliminar los fluidos que no son deseados. También están los pozos de observación. Esos pozos sirven para complementar y monitorear varios parámetros que son del yacimiento. Algunas veces esos pozos son perforados y no se pueden usar para producir o inyección. Son utilizados como observadores. Clasificación de pozos. Bueno, ya vimos los tipos de pozos que se emplean. También es de importancia saber cómo se clasifican, que existe una clasificación de pozos y se clasifican por sus diferentes características. Se puede clasificar en horizontales, verticales, los desviados, que los desviados son de un pequeño y un gran ángulo, y multilaterales. ¿Cuáles son los pozos horizontales? Bueno, los pozos horizontales tienen sus características, que la perforación de estos pozos es debido a principalmente a una de las siguientes razones que voy a decir. Yacimientos de poco espesor o columnas de aceite de poco espesor donde la relación es demasiado baja y no hay barreras significativas a la permeabilidad vertical. También para minimizar bajas de producción, minimizar la perforación de pozos de desarrollo de un campo.
En yacimientos fracturados, donde un pozo horizontal da una mejor oportunidad de interceptar las fracturas. Yacimientos propensos a la producción de arena, en combinación con la perforación de alcance extendido para drenar diferentes bloques o yacimientos en un solo pozo, cuando las cualidades del yacimiento varían en sentido lateral y en pozo horizontal de una mejor oportunidad de encontrar los mejores puntos que son de extracción. También están las combinaciones con la perforación de alcance extendido, que se desarrollan los yacimientos de zonas ambientales sensibles o de una plataforma marina, donde el número y la ubicación de los pozos es superficie que está restringido. También están los pozos verticales. Esos pozos se le conoce como pozos verticales a aquellos pozos que no tienen como objetivo tener una desviación a las direcciones. Estos pozos son los más comunes dentro de la industria petrolera, son siendo por sus razones como su perforación es una de las más sencillas, son las menos costosas, su operación es simple, su diseño óptimo para fracturamiento hidráulico y son ideales para yacimientos con espesor homogéneo. Pozos desviados. La desviación intencional de un pozo respecto del trayecto que adoptaría naturalmente. Esta desviación se logra mediante el uso de cuñas, configuraciones de arreglos de fondo. Este pozo es en instrumentos para medir el trayecto del pozo en el espacio tridimensional. Enlaces de datos para comunicar las mediciones obtenidas en el fondo del pozo a la superficie, motores de lodo y componentes BHA y barrenas de perforación especiales que son incluidas en los sistemas rotativos direccionales y las barrenas de perforación. La perforación de estos pozos tiende a ser usada para muchos propósitos, de los cuales los pozos horizontales y adicionales son como yacimientos de espesor grande, donde la relación es baja y existen barreras y significados a la permeabilidad vertical. También son yacimientos lenticulares y yacimientos en capas. Pozos multilaterales. Estos pozos multilaterales incrementan la productividad del pozo, que principalmente incrementa la longitud de sección del yacimiento. Está expuesta el pozo. Otros beneficios que incluyen la posibilidad del drenaje de más de un yacimiento o más de un bloque de un yacimiento en un solo pozo. Este pozo multilateral es aquel con uno o más laterales. Eso quiere decir que es uno de los pozos que son subdiarios de un poco principal. Los laterales son usualmente pozos desviados o horizontales. Sus principales aplicaciones para estos pozos son la mejora en el drenaje de un yacimiento, acceso o intervalo y bloques discontinuados en un yacimiento, el drenaje de más de un yacimiento en un pozo, mejora de eficiencia o de proyectos de recuperación secundaria y mejorada. También está la combinación con la perforación de alcance extendido, que para desarrollar los yacimientos en zonas ambientales sensibles o desde una plataforma marina, que eso es donde el número y ubicación de pozos de superficie está muy restringido. Pasamos a las terminaciones de pozos. La terminación de un pozo es tan esencial como la producción que hay en él, ya que eso comunica en el yacimiento de diferentes características del yacimiento y eso evita el daño del pozo y al yacimiento. Hay disponibles muchos tipos de terminación y cada uno satisface diferentes necesidades. Por este motivo se clasifica de las siguientes maneras: la terminación con un agujero descubierto, terminación con agujero revestido, terminación con tubería ranurada no comentada y terminación sin tuberías de producción, que son turbligres. Yo solo comentaré dos de ellas, que es la terminación de agujero
descubierto. La terminación de agujero descubierto, en esta terminación de la zona productora es perforada después de cementar la última tubería, que es del reabastecimiento línea o en la cima de intervalo productor. Eso quiere decir que la producción sale directamente del yacimiento al pozo, lo que eso causa que tenga ventajas y desventajas al usar este tipo de terminación. Unas ventajas es que esta terminación es operacionalmente simple y de bajo costo. El flujo hacia el pozo puede ser a través de los 360 y tiene un buen acceso a las fracturas. Una de las desventajas es que el enjambre puede afectar la productividad a menos que se lave la zona. También la producción tiene a pasar cualquier zona dañada. No hay protección contra el colapso del pozo. No se pueden aislar zonas. Esta terminación es para formaciones de deslables, principalmente calizas y dolomias. Problemas con los contactos de aceite y agua y aceite. La terminación de pozos en agujero descubierto es una de la sola zona productora que, además de que está bien consolidada y también que tiene un método de un control de arena, como le es empacamiento de grava y donde no haya problemas de contacto de gas, aceite y agua. Por lo general, esta se utiliza en formaciones donde hay baja presión, donde el intervalo de aceite es considerablemente grande. También está la terminación de agujero revestido. Esta, después de la zona productora, se perfora donde hay una tubería de reabastecimiento o línea introducida y cementada. Posteriormente se introducen pistolas en las cuales son las que se hacen conducto entre el yacimiento, el pozo y el fluido de perforación. Así, esto evita que el flujo de los hidrocarburos pase por una zona dañada y por lo tanto no perjudica la productividad. Sus ventajas es que de esta no se necesita limpiar el enjambre. Los disparos atraviesan la zona invadida. También hay una buena integridad del pozo y es comentado adecuadamente. Tiene una protección contra el colapso. Se puede utilizar en cualquier formación. Tiene control de pozos con problemas en contacto de gas, aceite y agua, aceite. Provee cierto control de aireamiento en el pozo. Sus desventajas es que es de mayor costo y operacionalmente más difícil. Mayor tiempo para poner en producción el pozo. Es menor el flujo del yacimiento al pozo y se genera un daño adicional por los disparos. Ya se había mencionado anteriormente, saber las características de un yacimiento es algo muy esencial para poder saber qué terminación sería la más apropiada para el pozo. Esas terminaciones se asignan en base a tratar de hacer que el pozo tenga la mayor productividad posible y tratar de reducir los costos y los daños al yacimiento y al pozo. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la terminación sin tuberías de producción. Y este tipo, como su nombre lo indica, no ocupa tubería, por lo que significa que los hidrocarburos viajan a través de la tubería de revestimiento. Este tipo de método, al igual que otros, tiene sus ventajas y desventajas, pero podría decirse que este es un método un poco menos viable debido a que solamente se utiliza en ciertas ocasiones en las que realmente se ve necesario ocupar este tipo de método. Sus ventajas es que su costo inicial es mucho menor que la terminación de un agujero descubierto y su tiempo es menor para poder poner en producción al pozo, lo que significa que es un poco más fácil su instalación que los otros métodos.
Sus desventajas es que sufre de una corrosión muy rápida, es poco eficiente para poder controlar el pozo en caso de que éste sufra una pérdida de control, y es difícil hacer reparaciones al pozo con él y dificulta instalar algún sistema artificial de producción. Esta terminación sin tubería de producción solamente se utiliza en ciertas condiciones, como ya lo había mencionado, ya que la producción fluye por la tubería de revestimiento, y si el hidrocarburo presenta alguna malformación, por así decirlo, algo que no favorece a la tubería, esta sufrirá de corrosión, o simplemente con arena en el flujo podría presentar algo muy abrasivo para la tubería. La debilitaría y podría ocasionar fugas, incluso pérdidas al pozo. Los fluidos de terminación o fluidos de perforación son aquellos que se utilizan para la operación de hacer producir el pozo y se llevan a cabo donde son los disparos que están en contacto con la formación. Estos fluidos tienen que cumplir con no afectar o hacerlo en lo más mínimo posible a la formación productora y mantener el control del pozo. Estos también son utilizados a la hora de perforar el yacimiento. Los fluidos de terminación se pueden clasificar en dos dependiendo de sus componentes, en los que son a base de agua y a base de aceite. Los fluidos de terminación en base de agua se clasifican de varias formas, pero el más utilizado comúnmente es las salmueras, porque son las que causan menor daño a la formación, y estas se dividen en tres, que es la salmuera sódica, que se constituye principalmente por agua y cloruro de sodio. El cloruro de sodio, como todos sabemos, es sal de mesa, y esta aumenta la densidad. Esta salmuera presenta un poder de arrastre nulo, y debido a que no contiene sólidos en suspensión, llega a ser corrosiva para la tubería. La salmuera cálcica, al igual que la salmuera sódica, presenta baja densidad, pero esta salmuera, a diferencia del sodio, contiene calcio con agua, lo que lo hace un densificante, pero también llega a ser corrosiva. La salmuera con polímeros y densificantes. Estas salmueras se le agregan diferentes densificantes y viscosificantes, por lo que la hace un poco más costosa, pero a diferencia de las dos mencionadas anteriormente, es una mejor opción, pues controla al pozo y el arrastre. El fluido bentónico, la bentonita es como un tipo de arcilla, por así decirlo, posee un gran poder de arrastre y suspensión de sólidos, debido a que se realiza con bentonita y cloruros, que también hace que presente un agarre que evite que los fluidos se filtren a la formación, y sirve para una mayor habilidad de control de pozo, aunque no es recomendable en temperaturas superiores a los 180 grados Celsius. El fluido bentonita polímero de alta temperatura, como su nombre lo indica, ocupa altas temperaturas y, a diferencia del fluido bentónico, presenta un enjarre fino que es fácilmente lavable. El fluido cromolignosulfonato emulsionado tiene componentes que hacen que sea muy estable a altas presiones y a temperaturas, aunque su filtración puede dañar la formación. Las espumas son componentes que hacen que el fluido reduzca mucho su densidad y viscosidad, y son utilizados principalmente para poder poner en producción al pozo. Y el agua dulce es un fluido de terminación que no presenta un componente alguno más que el agua, y se utiliza solamente en ciertas zonas a baja presión. Los fluidos de terminación en base de aceite son un poco más costosos y un poco menos viables, pero a la vez esto los hace más costosos. Generalmente se utilizan solamente cuando los fluidos en base de agua no pueden ser utilizados por diferentes reacciones que pueden llegar a tener los elementos con el agua. La emulsión inversa esta emulsión inversa hace que sus componentes sean muy estables a altas temperaturas y que no dañen la formación. Tiene un amplio rango de densidad, por lo que puede ocuparse en pozos de baja o alta presión. La emulsión directa también es muy estable a altas temperaturas, pero generalmente se utiliza
en pozos de baja presión. La estimulación de pozos puede dividirse de manera matriarcal o en la fracturación hidráulica, que lo veremos más adelante. Pero la estimulación de pozos básicamente consiste en inyectar fluidos de tratamientos a gastos y presiones por debajo de la presión de la fractura, con la finalidad de remover el daño ocasionado por la invasión de los fluidos a la formación durante las etapas de perforación y terminación de los pozos. Este proceso se restituye o se crea un sistema extensivo de canales en la roca productora de un yacimiento que sirven para facilitar el flujo de los fluidos de la formación del pozo. Esta actividad es muy esencial para el mantenimiento o el incremento de la producción del gas y aceite. También puede favorecer a la recuperación de las reservas. Los tipos de daños que puede sufrir un pozo o un yacimiento pueden ser variados y pueden ser de manera natural o inducida, parcial y total. Estos son resultados del contacto de la roca con fluidos o materiales extraños o una obstrucción de los canales permeables asociados con el proceso natural de la producción. Se define como cualquier factor que afecte a la formación, reduciendo o impidiendo la producción de hidrocarburos hacia el pozo. El daño a la formación puede ser causado por procesos simples o complejos, presentándose en cualquiera de las etapas de la vida del pozo. El proceso de perforación es el primero y quizás el más importante daño o origen del daño que puede sufrir, el cual se agrava con las operaciones de cementación de tuberías y de revestimiento. Incluso puede ser por las operaciones de estimulación. El daño por invasión de fluidos se origina porque los fluidos extraños hacen contacto con la formación. La fuente de este tipo de daño es la perforación misma, ya que el lodo forma un enjarre debido a la filtración de los fluidos a la formación, y su penetración depende del tipo de fluido utilizado, el tiempo de exposición y la presión diferencial. Esta invasión de fluidos genera cierto tipo de daños como el daño por arcillas, el bloqueo por agua, bloqueo de aceite, bloqueo por emulsiones y cambio de mojabilidad. El daño por invasión de sólidos es uno de los más comunes y, como ya se había hablado, generalmente es por la construcción del pozo en la cementación de las tuberías. En este se debe a la obstrucción del sistema poroso de las rocas, causando que los componentes sólidos de los fluidos de la perforación, cementación y terminación, reparación y estimulación sean forzados a través del espacio poroso de la roca, como ya había dicho, obstruyéndolas, provocando que el flujo sea parcial o totalmente de los fluidos, causando un daño severo a la permeabilidad de la roca. El daño asociado a la producción se debe a que los pozos propician cambios de presión y temperatura cerca del pozo, provocando un desequilibrio de los fluidos de agua, aceite y gas, como consecuencia de la precipitación y depósito de los sólidos orgánicos e inorgánicos, generando una obstrucción de los canales porosos, dañando la formación. Otra forma común de daño asociado con el flujo de los fluidos de la formación es la migración de los finos, presentándose generalmente en formaciones poco consolidadas o mal cementadas, provocando una obstrucción de los canales porosos. Y otro tipo de daño es el bloqueo de agua o gas por su canalización o conificación, provocando una reducción en la producción de aceite, incluso dejando de aportar al pozo. Daño a la permeabilidad absoluta, y este tipo de daño es gracias a las partículas y materiales que ocupan parcial o totalmente el espacio poroso de la formación, ya sea por la presencia de finos o arcillas, de sólidos, de fluidos de perforación, de incrustaciones de depósitos orgánicos que son los asfaltenos o parafinas, y depósitos complejos de orgánicos e inorgánicos. Los cambios de permeabilidad relativa son los cambios que resultan en una reducción al fluido de producción deseado.
se deben, gracias a los cambios de mojabilidad al aceite en una formación productora de hidrocarburos mojada al agua por cambios en la saturación de fluidos, debido a tratamientos previos por un trabajo de reparación. La alteración de viscosidad es el incremento de viscosidad del fluido y puede ser debido a formación de emulsiones, polímeros, entre otros, y esto dificulta el viaje de los fluidos. Dependiendo del tipo y caracterización del daño, los tratamientos de estimulación del pozo pueden ser de dos formas, como ya había dicho anteriormente, pueden ser estimulación matriarcal o estimulación por fracturamiento hidráulico, y estos dos tienen una diferencia en la que la estimulación matriarcal se caracteriza por gasto y presiones de inyección por debajo de la presión de la fractura de la roca, mientras que el fracturamiento hidráulico se utilizan gastos y perforaciones, presiones de inyección superiores a la presión de la fractura de la roca.